Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024. Iniciamos la jornada académica de la mañana con la transmisión en vivo y en directo de la emisión número 661 del programa institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, intitulado La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para hoy vamos a retraer o retrotraer a la memoria un suceso que tiene de tragicómico, de humillante, de funambulesco, de una cantidad de adjetivos que se le pudieran adjudicar, inclusive hasta surrealista, ocurrido en los llanos orientales, entre el municipio de Villavicencio y el municipio de Yopal, en el mes de junio de 1969, cuando estaba de moda en Latinoamérica y particularmente en Colombia el secuestro de aeronaves que eran llevadas por terroristas del ELN o las FARC a la isla de la narcodictadura cubana para darle el despliegue de que ese era el paraíso del mundo protegido por la Unión Soviética y para hacer actividades de todo tipo delincuencial entre los terroristas de La Habana y los terroristas colombianos. Los hechos que vamos a ver parecen de no te lo puedo creer, pero ocurrieron y han pasado al olvido en Colombia y no se relatan dentro del daño que el comunismo armado y desarmado le ha hecho al país y cómo han desafiado la institucionalidad dentro de nuestra patria. Entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama subversivo comunista en todo el continente latinoamericano? Ese año de 1969 fue muy intenso en la presencia de guerrillas y de grupos comunistas armados en todo el continente. En Venezuela estaban llegando paralelamente con el desarrollo de la industria petrolera que ya era fuerte en Venezuela y que le estaba trayendo mucha riqueza al país, estaban llegando a la metástasis de las guerrillas comunistas, particularmente de bandera roja. Y uno de los jefes de estos grupos terroristas era Douglas Bravo, bandido muy famoso, era el tiro fijo de Venezuela. En una operación cerca a la frontera con Colombia, eh, fue capturado un médico con tres bandidos más, todos venezolanos, que se movían por esos estados fronterizos en apoyo del grupo terrorista y en ese caso llevaba dentro de la pretina del pantalón del médico, le encontraron unos documentos con algunas claves secretas de un plan para atacar la industria petrolera y causar otro tipo de daños terroristas en Venezuela. Entre tanto, el general René Barrientos en Bolivia era el presidente de facto y era el que había estado en el gobierno un año y medio antes cuando fue eliminado en combate el terrorista argentino Ernesto Guevara Lacerda, alias el Che. Había seguido gobernando con mano dura a Bolivia y estaba enfrentando nuevos brotes de terrorismo comunista que venían auspiciados desde Argentina, Chile, Perú, por los comunistas de esos países vecinos, con la participación inclusive hasta de terroristas colombianos, guatemaltecos, porque era lo que ya llamaban la continentalidad de la lucha. Entonces vemos dos escenarios distintos, pero no eran el único país. Ya hemos aquí anotado que en República Dominicana había problemas, lo acabamos de decir, en Guatemala, Salvador, Nicaragua, estaba ya creciendo la guerrilla sandinista, en Argentina estaban creciendo los montoneros y en Uruguay los tupamaros. En síntesis, todo ese movimiento continental eh, crecía matemática y geométricamente con objetivos siniestros patrocinados por la Unión Soviética y por la perversa dictadura cubana ya metida hasta los tuétanos en el narcotráfico.
¿Qué sucedió específicamente en el territorio uruguayo el 21 de junio de 1969? Pues que mientras el señor Rockefeller, Nelson Rockefeller, político muy conocido en Estados Unidos, que llegó a ser hasta candidato presidencial, cumplía una agenda que le había dado el presidente Richard Nixon de salir a acercar empresarios y desarrollar una segunda parte de lo que ya era el ocaso de la famosa Alianza para el Progreso. Y mientras se promovía desde allí la reunión del CIES, del que hablamos ayer, la Comisión Interamericana Económica y Social, Estados Unidos pues buscaba mm, adobar un poco la imagen del capitalismo en Latinoamérica para evitar que el comunismo creciera. Y en Paraguay estaba de gobernando el señor Alfredo Stroessner, un general del ejército que ha tomado el poder desde la década de los 80, de los 40 mejor, y seguía allí controlando con mano de hierro a ese país. Allí lo recibieron, como se ve en la foto, al señor Rockefeller rodeado de personas muy famosas. Pero en Uruguay sí, el comunismo ha crecido muchísimo y el terrorista José Mojica, alias Pepe Mojica, estaba encabezando un grupo criminal que se ha dedicado, como ya lo vimos aquí, a secuestrar embajadores, a secuestrar empresarios y todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos. Entonces la GM, la General Motors, tenía subsedes en todos los países de Latinoamérica y era un gran proveedor de vehículos de esa época. Si hacemos algo de remembranza para las finales de los años 60, muchos de los vehículos del parque automotor colombiano, por lo menos, eran de esa marca, General Motors. Y así ocurría en el resto del continente. Pues los terroristas uruguayos, encabezados por Pepe Mujica, fueron y le prendieron candela a la fábrica y alebrestaron a los obreros y eh, cometieron otros actos terroristas. Entonces, por eso el título es exacto, éxito en el Paraguay y terrorismo en Uruguay como consecuencia de la misión Rockefeller. Más de los problemas que allí se gestaban y sucedían en torno a la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y ese veneno que los comunistas le metían a la juventud de la época. Mi coronel, ¿cómo caricaturizó el artista gráfico Chapete la relación por conveniencia de Álvaro Gómez Hurtado con Berta Hernández de Ospina acerca de la supuesta unión conservadora un año antes de la elección del cuarto período del Frente Nacional? Siempre hemos sostenido, y es que en honor a la verdad es la verdad, que el humor político en caricaturas es algo que no se debería perder, se debería robustecer más, pero con altura, no con ramplonería. Y esta imagen de ese momento y en ese momento habla más que mil palabras. Eh, todos sabemos que Ospina Pérez y Laureano Gómez eran mm, agua y aceite. Y eso inclusive fue lo que originó que liberales y conservadores le entregaran el poder al general Rojas Pinilla en los años 50, que le pidieran que gobernara Colombia porque ellos eran incapaces. Entonces, como hemos visto durante las etapas del Frente Nacional, cada periodo, esas divisiones no zanjaban, menos que iban a zanjar que el ospinismo no tuvo tanta fuerza en en el pacto de cuervos que firmaron en Benidorm y en Sidres, sino que lo firmó fue el laureanismo, con también otro sector, el de los Lleras, Urbay y los dueños del Partido Liberal, y dejaron por fuera a Alfonso López, que obraba como un delincuente de cuello blanco asociado con los comunistas. Entonces vemos que esas divisiones estaban marcando una realidad política en el periodo final de el Frente Nacional, en el cuarto periodo.
Y estos días hemos visto cómo se hacían reuniones de politiqueros en Antioquia, en el Cauca, en el Valle, y que el Partido Conservador está unido, era porque como se ha pactado nada más 3 periodos y luego a última hora cuadraron el cuarto antes de que el señor Lleras se eternizara, entonces los conservadores estaban preocupadísimos y en esta caricatura aparece la descripción total. Álvaro Gómez y la señora Berta Hernández, que era la que mandaba en el ospinismo, no mandaba el presidente, el expresidente Ospina, sino ella. Siempre han dicho que ella fue la que tomó las riendas el 9 de abril, cuando se destapó la violencia, que ella fue la que tomó decisiones fuertes. Pues ella siguió siendo y tenía una columna editorial muy famosa en el país que la llamaba el Tábano. El tábano, pues todos sabemos que es una especie de anófeles de zancudo, que es muy letal en su picadura. Y ella cada vez que escribía le daba duro a todo el que podía. Y muchas veces se dijo que por qué no se lanzaba ella de candidata presidencial. Quizás porque las mujeres todavía no tenían la suficiente fuerza, no fue promovida candidata, de lo contrario hubiera podido ser candidata. Entonces vemos que en uno de esos tantos acuerdos, entre comillas, que anunciaron al país que ahora sí se iba a unir el Partido Conservador, y lo veíamos ayer, que en Antioquia se reunieron un poco de politiqueros conservadores y firmaron un pacto en el que iban unidos para la selección del 70, obviamente porque el general Rojas Pinilla venía con mucha fuerza con la NAPO y porque Alfonso López estaba de canciller y había sido gobernador del Cesar y había hecho las paces con el Partido Liberal. Entonces tenían que comenzar por unirse ellos para luego convencer al Partido Liberal que en bloque los apoyara y no se les fuera a meter rebeldemente el general Rojas y les dañara todo ese entorno. Entonces necesitaban que los liberales controlaran a toda la izquierda. Y ahí vemos en la foto a Ospina Pérez hablando con otros politiqueros del Partido Conservador, como dando a entender que están de acuerdo que la señora, que es la que manda en el Partido Ospinista, y el señor Álvaro Gómez, que es el que manda en el sector laureanista, se unan y bailen el Danubio Azul, la pareja más pareja, entre comillas. Satírico, sardónico, pero de un valor en ese momento importante. Ya hoy se mira con el espejo retrovisor de historia, pero era nuestra realidad que pasados casi 56 años no ha cambiado para nada en Colombia. ¿Qué quiso significar el caricaturista Merino con la publicación del mensaje gráfico titulado Castronáutica? Pues otra caricatura bien diciente. Ahí vemos al terrorista Fidel Castro, un gigantón, con las dos manos recibiendo aviones a granel, y lo llama la castronáutica, como en una forma satírica de mencionar aeronáutica. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que desde Latinoamérica, especialmente desde Colombia, terroristas o piratas aéreos, como les decían, estaban secuestrando a menudo aeronaves y llevándolas a Cuba. Y ya en Colombia íbamos en 29 aeronaves en el solo ese año desviadas hacia Cuba, espectáculos, shows, discursos agresivos de la narcodictadura cubana, recepción a los terroristas como héroes, y aquí los desgobernantes hablando de que había que ayudar a Cuba a que regresara a la OEA. ¿Cómo era el escenario del drama de diversos secuestros en el país al inicio de 1971? Pues era un drama complicadísimo porque a menudo ocurrían secuestros, ocurrían desvíos de aeronaves, las personas eran intimidadas por los terroristas en pleno vuelo. El, la narcodictadura cubana se lucía ante el continente diciendo que cómo sería de importante la narcodictadura cubana, que la gente tenía que secuestrar las aeronaves para poder que las atendieran sus enfermedades, que allá estaba la medicina más adelantada del mundo, que iban era a aprender cómo era que se organizaba la industria azucarera, que iban a aprender cómo se gobernaba un pueblo con los recursos del pueblo y no los saqueaban las mafias capitalistas de siempre.
que Estados Unidos era el Satán del planeta y Cuba el paraíso terrenal. Y todas esas mentiras que han vendido durante más de 60 años esta narcodictadura y que sigue oprimiendo a ese pueblo de manera atroz y sirviendo a la vez de multiplicador del terrorismo contra el resto del continente y del mundo, porque ya han iniciado a enviar delincuentes cubanos a saquear a países como Angola y otros en el África, promoviendo terrorismo interno. Y no olvidemos que era un promedio de un avión mensual. Exactamente, mi coronel. Mi coronel, recordemos a nuestras audiencias cómo sucedieron los hechos relacionados con el secuestro de la aeronave DC-3, bautizada con el nombre de Sesquicentenario de la Independencia, adscrita a la empresa Urraca en junio de 1969. Bueno, pues mi coronel, resulta que para conmemorar los 150 años de la independencia de la Nueva Granada contra el Reino de España, el gobierno nacional, Ministerio de Educación y los entes encargados de la cultura, que en ese tiempo dependían de una entidad que se llamaba Colcultura, y desde luego, naturalmente, con la participación de las fuerzas militares y de policía, y se promovió en todo el país la celebración del sesquicentenario, los 150 años de la independencia y la Nueva Granada. Y la empresa Urraca, que volaba en lo que se llamaba en ese tiempo los territorios nacionales con aviones DC-3, como lo menciona mi coronel González, mm, cubría rutas entre municipios que no tenían en ese tiempo la, o el servicio de aerolíneas comerciales como Avianca, eh, SAM, otras que existían en esa época en el país. Entonces Urraca cubría algo que llamaban los territorios nacionales y que solo tenía cierta competencia, era con Satena, la del Estado, la de la Fuerza Aérea Nacional, que la manejaba, la controlaba la Fuerza Aérea en esa época. Era una empresa muy útil. Entonces, uno de sus aviones, que no eran nuevos, sino eran aviones que Nicolás González nos puede explicar brevemente ahora cómo funcionaba eso, lo bautizaron así, Sesquicentenario, y fue con lanzamiento oficial y, y el anuncio era que ese avión volaría en distintas zonas hasta o en distintos municipios de la zona para facilitar el transporte entre personas de los llanos orientales, por ejemplo, a Cúcuta, que no existía esa ruta comercial por otra empresa. Y en una de esas, en un viaje, fue secuestrado el avión. Ahí está el capitán Néstor Castro Rueda, el piloto, el capitán Luis Ramírez era el copiloto y el auxiliar Luis Rodríguez. Ellos eran la tripulación y fueron secuestrados en la ruta Villavicencio-Tame, que primero hacía parada en Yopal y luego de Tame iría a Cúcuta. Fueron desviados, 2 veces tuvieron que abastecer combustible, finalmente en Barranquilla, la atención en todo el país, los noticieros de radio eh, transmitiendo casi al minuto que el avión estaba secuestrado, que los terroristas no dejaban acercar a nadie al avión, que no dejaban bajar a nadie, que en el avión había niños, que por ser un avión de carga, como se le diría, no tenía las condiciones ideales, normales de un vuelo comercial, que era una tragedia para los que estaban adentro, que los terroristas amenazaban con volar el avión, que habían parado primero en Barranca Bermeja, donde la temperatura es muy alta, a tanquear y luego otra vez a retanquear en Barranquilla, y que finalmente iba a ser llevado a Cuba y ya la narcodictadura cubana lanzando comunicados al mundo, que era la demostración de que en Colombia se perseguían a los pobres y no sé qué más cosas, que allá la narcodictadura cubana los recibiría como héroes y efectivamente así lo recibió. Entonces fue un momento de mucha tensión y de mucha presión psicológica. Mi coronel, ¿cuáles eran a junio de 1969 las estadísticas de aviones secuestrados en Latinoamérica y llevados por los terroristas a Cuba, donde eran recibidos como héroes?
Pues mi coronel, en medio de todo ese escándalo, toda esa tensión que se armó, vemos ahí esta joven, muy joven. Ella era empleada de la empresa, era la tiquetera, la señora que vendía los tiquetes. Y contó una historia de no te lo puedo creer. Dijo que comenzaron a circular los rumores de que Tiro Fijo había estado ahí, o era el que había dirigido el secuestro del avión para irse para Cuba. Y las fotos circulaban y esta muchacha, con casi todos los colombianos, completamente ignorante de la realidad nacional, cuando le mostraron las fotos de los pasajeros, dijo, este estaba ahí. Y entonces le preguntaban tanto los periodistas como los investigadores del DAS, ¿está absolutamente segura que este estaba ahí? ¿Que Tiro Fijo estaba ahí? Y ellos, ¿cómo así que Tiro Fijo? Pues claro, es que esta es la foto de Tiro Fijo, la que le estamos mostrando. Dijo, sí, me pueden quitar las manos si me estoy diciendo mentiras. Ese tipo estaba ahí. Ah, bueno, ¿y cómo ocurrió el hecho? ¿No? Que aquí se presentó un tipo de nombre Pedro Hernández y pidió 4 tiquetes para viajar a Yopal y pagó más de lo que era, pero que tenían que ser los 4 al tiempo, que no podía hacer dos un día y otro, no, que los 4. Entonces, por eso tuvo inclusive que aplazar el viaje hasta un día y que pagó muy bien, que no habló nada más y que se registró con el nombre de Pedro Hernández. La señora le vendió los tiquetes y se vino a comprobar que era Tiro Fijo el que había dejado ahí y fue el que secuestró el avión. Entonces miremos las estadísticas ahora y las estadísticas pues eran muy impactantes, ¿no? Un avión por mes habían secuestrado ese año los terroristas comunistas y mencionaba que además de este de Urraca, el otro ha sido en enero un DC-4 de Avianca, eh, en febrero un DC-4 de la aerolínea SAM, que era de Medellín y que tuvo mucha alianza con eh, Avianca, en marzo un DC-4 de Aerocóndor, en abril un DC-4 de SAM nuevamente, en mayo un jet de Avianca, un 737, y en junio, como acabamos de ver, un DC-4 de Urraca. Esas eran las estadísticas de ese mes. Pero ya durante el periodo que llevaban secuestrando aviones, habían secuestrado 29 en total en ese año de distintas partes del país, eh, en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. O sea, esto no era algo fortuito ni casual, era un plan dirigido desde la dictadura cubana, en contacto con terroristas de las FARC, del ELN, desde luego mm, orientados por Cuba y correspondiendo a un plan estratégico con el fin de causar la desazón y poner en el cielo el nombre de la eh, narcodictadura cubana como si fueran los salvadores. Eh, y también había nombres de 4 aerolíneas que han sufrido secuestros de aviones, de SAM, de Avianca, de Raca, eh, todas colombianas y Aerocóndor, también colombiana. Eran de las 4 que han llevado aviones secuestrados a Cuba. Entonces, como vemos, una época muy tensa y la dictadura cubana nadie la menciona. Por ejemplo, el cura de Rux en su informe no menciona para nada toda esa inmersión de la narcodictadura cubana en el terrorismo contra Colombia. ¿Qué redacciones se destacaron al respecto en los medios de comunicación? Pero los medios de comunicación se limitaron, como siempre, a buscar la venta del periódico. Entonces, en esa época, cuando sucedían esos hechos, los periódicos hacían competencia entre ellos a ver cuál más amarillismo publicaba. Y como no había corresponsales, entonces eran los cables que llegaban de las agencias internacionales y lo que se publicaba en los medios, periodistas que no tenían la facilidad de moverse como ahora, ni de la tecnología que existe, y era una competencia de cuál le publicaba más amarillismo y más
detalles hasta siniestros, ¿no? Y por ejemplo, se publicó el emblema del avión HK-500 secuestrado que se llamaba Sesquicentenario de la Campaña Libertadora. Y como lo vemos aquí a la derecha de la ayuda de la lámina, vamos a resaltarlo un poco. Lo vemos aquí, tenía el logo con las lanzas de los soldados de la independencia, el título Sesquicentenario de la Campaña Libertadora, los laureles que significaban la gloria de Bolívar y Santander, y el subtítulo Llano Libertador y las fechas 1819-1969. Y lo resaltaban sobre todo porque era como el emblema del pueblo llanero y la participación en la independencia. También resaltaron de manera como satírica que 547 colombianos habían sido llevados gratis a Cuba. Pues eso nos parece hoy en día una ofensa, porque no eran que fueron llevados gratis a Cuba, sin 547 han sido secuestrados por orden de la narcodictadura cubana. Pero es que nadie quería ir a esa isla, que es muy bonita, sí, pero manejada por terroristas. ¿Quién quería estar allá? Y también publicaron un comunicado de un comité de comunistas que aquí se inventaron la forma de lavarle la imagen a la narcodictadura cubana, eh, con el cuento de que ellos apoyaban la revolución socialista, pero no estaban de acuerdo con los secuestros. O sea, la estratagema del engaño siempre a la mano por parte de los comunistas y los periodistas siempre dispuestos a publicar lo que sea con tal de ganar audiencias. Mi coronel, ¿cómo relataron los sorprendidos pasajeros el secuestro de la aeronave de Urraca? Resulta que esta señora, que vemos en la foto, una campesina humilde que viajaba entre Yopal y Tame, iba ahí con su aspecto, la vemos con su ropa y su fenotipo de campesina, y al lado de ella iba una de las cuatro personas que Tito Fijo registró en el viaje con otro nombre. Y esta señora dice que la mujer llevaba un bebé en los brazos, un niño pequeñito, y le dijo que le tuviera el niño un momentico mientras ella hacía algo en el avión. Y pues la señora, una campesina, y viendo a una mamá con un hijo, pues inmediatamente el instinto maternal le salió y le recibió un niño. Y cuando en ese momento se produjo el secuestro del avión, la terrorista que llevaba el niño como mampara, sacó un revólver y un cuchillo y amedrentó a todos los pasajeros que estaban cerca. Y los demás bandidos que estaban regados por el avión, eh, tomaron las acciones, y el que se asegura que era tiro fijo, le advirtió a todos que no hicieran nada, que quedaban secuestrados y que iban para Cuba. Esto lo corroboraron varios pasajeros, cada uno desde su óptica como lo vieron, pero muy coincidente. Entonces ustedes imagínense una señora campesina de nombre Zoraida Fuentes, eh, ingenua completamente, fue sometida a cargar al bebé todo el tiempo hasta que llegaron a Cuba, mientras la bandida que iba con tiro fijo encañonaba a los demás pasajeros y los amedrentaba y amenazaban con violar el avión. Eh, con los bandidos iban tres niños, tres menores de edad, posiblemente los hijos de tiro fijo, que ahora son honorabilísimos miembros del Partido de los Comunes, y hay uno de esos que sigue allá en la frontera en Venezuela, eh, con la segunda Marquetalia. Probablemente eran esos mismos que lo llevaron a Cuba para que allá los, entre comillas, se educaran, y allá crecieron formándose como bandidos y regresaron a las FARC como parte del grupo terrorista. Lo cierto es que en Cuba se bajaron 7 personas, tres eran niños, uno de ellos fue el que le entregaron a esta señora para que lo tuviera mientras la bandida que lo llevaba amedrentaba a los pasajeros. Mi coronel, al final de todo,
¿Cuántos terroristas se quedaron en Cuba? Se quedaron los 4 terroristas de los 4 tiquetes que compró Tiro Fijo y los 3 niños, que no eran terroristas en el momento, pero desde luego eran hijos de los terroristas. A la joven que amedrentó con el revólver y el cuchillo de los pasajeros y que llevaba el niño en brazos, la describieron como una mujer de apenas 20 a 22 años de edad, de origen campesino, pero bien hablada, y se veía durante todo el recorrido que era muy cercana con el jefe de los bandidos, que la joven vendedora de etiquetes describió como Tiro Fijo. Eh, También se resaltó allí la forma en que fueron recibidos en Cuba con música, con parranda, todos los medios de comunicación de la narcodictadura les hicieron entrevistas y publicaron muchos comentarios elogiosos a la revolución en Colombia eh, y a la prospección del comunismo en Latinoamérica. Y como de manera clandestina llegaban aquí a Colombia ejemplares del periódico Grama, todos elementos de difusión propagandística circulaban en las universidades y eso ayudaba a motivar a los jóvenes a que se metieran en las guerrillas. Entonces, ¿cuáles fueron los obsequios que dio la narcodictadura a los pasajeros? Aquí vemos la foto de uno de las víctimas del secuestro, que era un campesino que viajaba entre Yopal y Tame, igual que la señora Zoraida. Y él iba con sus hijos, pequeños niños, y ahí le muestra ya a los periodistas cuando lo dejaron libre que a todos los hombres les dieron un libro con la historia del terrorista Ernesto Guevara La Serna, eh, de propaganda, desde luego, y una botella de ron. Y la lección permanente de que eh, la revolución cubana triunfaría y que se devolvieran a Colombia porque dejaron salir el avión gracias a las gestiones del gobierno mexicano. Regresó el avión a Colombia con los pasajeros, menos los 4 terroristas y los 3 niños que ellos llevaban ahí en el vuelo. Y todos estos menores de edad, que ya hoy son personas de más o menos 60 años, pueden relatarle al país y al mundo todavía si de verdad se va a reconstruir una memoria histórica de cómo ocurrieron los hechos y la forma tan aleve y tan atroz como hicieron propaganda y cómo utilizaron los niños, los menores de edad, para causar todos esos daños y esos estragos, porque además son secuelas que quedan de por vida. Unos niños que no sabían nada de la vida y en un avión sin ninguna presurización ni una comunidad víctimas de esa situación debe ser terrible y un calor como el de Barranca Bermeja, esperando hasta que el avión se retanquee y que el ejército tiene rodeado el sitio y que no pueden salir, que sí pueden salir, que la negociación, eso debe ser muy complejo. Entonces, antes de seguir, le pedimos a mi coronel González que nos explique la diferencia entre un DC-3, un DC-4 y cuáles son las reales condiciones de vuelo para unos pasajeros en un DC-3. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues el DC-3 es un bimotor mediano de pistón, muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y que después del conflicto, pues los ejércitos que intervinieron en esa confrontación comenzaron a vender comercialmente el material sobrante. Y aquí a Colombia no solamente le fueron regalados muchos aviones por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino también que los colombianos adquirimos parte de ese material. Ha tenido la fama de ser muy resistente y muy fino, por eso ha durado prácticamente 100 años volando y todavía existen en capacidad de vuelo. Y la diferencia con un DC-4, por ejemplo, es que es un tetramotor, un avión. El DC-4 es de 4 motores, de mucho más capacidad de carga, aproximadamente para unos 55 pasajeros, mientras que el DC-3 es para unos 27. Pero, sin embargo, este avión DC-3
pues haciendo las escalas respectivas está en capacidad de llegar muy lejos y es muy confiable. Quizá por ese motivo fue que lo utilizaron los bandoleros, además de que lo tenían más accesible porque con ellos durante muchos años se han ejecutado el abastecimiento de los llanos orientales y la selva amazónica. Entonces, esas son las características fundamentales. El DC-4 para esa época no operaba casi en los llanos orientales, más bien poco. Entonces, lo más accesible era un DC-3. Creo que por eso fue que lo utilizaron para eso. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, pero nos faltó una parte. Usted que es piloto y que ha volado todo ese tipo de aeronaves, ¿qué tal son las condiciones para ir como pasajero y aterrizar en una ciudad caliente como Barrancabermeja y no poderse bajar ni siquiera a utilizar el baño de un avión DC-3? Ah, no, por supuesto que las condiciones ambientales y de comodidad, de confort para los pasajeros en los DC-3 no son muy amplias y agradables, precisamente por eso, porque no tiene facilidades de aire acondicionado y más en tierra caliente. Por otro lado, pues las facilidades de agua potable, de comodidad en espacio, eh, no es, no está muy bien aislado al calor del sol, porque fundamentalmente estos aviones se utilizaban para tropa y transporte de abastecimientos y apoyo logístico a los ejércitos en conflicto en Europa. Entonces no tenían comodidades especiales para transporte comercial de pasajeros y nuestros aviones, pues, aunque los utilizábamos en esa configuración, casi que militar, de tipo militar, para lanzar paracaidistas y apoyo logístico militar, pues no, no se podían acondicionar tampoco en forma muy agradable, especialmente por asuntos de peso, para ahorrar peso y poder llevar más cantidad de pasajeros y de carga. De tal manera que hacer escalas sin desabordar la aeronave era un real sufrimiento para el personal a bordo. Perfecto, mi coronel, muchas gracias. Con la descripción de un experto en aviación y que ha volado ese tipo de aeronaves, podemos comprender ese drama de los niños sin poderse bajar, los adultos sin saber qué hacer y los terroristas amenazando con matar a todo el que iba ahí si no cumplían lo que querían. Los organismos humanitarios tratando de negociar con los terroristas que dejaran libres los pasajeros y los terroristas insistiendo en que no, que ellos iban para Cuba y que ese era el país de los cambios. Tuvo que ser algo dramático y terrible, y ese tipo de víctimas no lo mencionan para nada los que hablan hoy en día de defender las víctimas. Adelante, mi coronel, sigamos con el programa. Mi coronel, ¿cuál es el contraste al secuestro de aeronave S-3 bautizada con el nombre de Sesquicentenario de la Independencia, adscrita a la empresa Urraca en junio del 69, acaecido ese mismo día con el escape de un cubano a España, donde se asiló por ser ideológicamente contrario a la narcodictadura cubana que había planeado con las FARC el secuestro? Pues, mi coronel, yo describo el hecho y también le pediría a usted cómo es que se meten esos polizones, porque es que esto parece surrealista. Resulta que el mismo día los periódicos del mundo publicaban que ha sido desviado por terroristas colombianos un avión para aterrizar en Cuba, llevando a 4 terroristas y 3 menores de edad. Ese mismo día, desde España, los medios internacionales, las agencias internacionales relataban que un vuelo que salió de Madrid, de La Habana a Madrid, eh, había volado como polizón escondido entre el tren de aterrizaje, algo que no tenemos claro cómo es que se hace eso. Un joven cubano que llegó allá muy enfermo, porque casi que al punto de fenecer por hipotermia, pero que ha sobrevivido y era noticia en los periódicos de España, que además son muy amplios en publicaciones de todo este tipo sensacionalista y con una descripción muy detallada de una historia que pues parece como sacada de un libro de ficción, pero pues está la foto del señor en las condiciones que llegó y los conceptos médicos, cómo una persona puede sobrevivir a un vuelo de tantos kilómetros, no sé, 4.000, 5.000 kilómetros,
metido entre el tren de aterrizaje, cómo no le pasa nada durante el decolaje y el aterrizaje. Entonces quisiera que mi coronel, que tiene experiencia en seguridad aérea, nos cuenta cómo es que un polizón se cuela en el tren de aterrizaje de un avión y puede sobrevivir a un viaje de esos, o si eso es un milagro. Sí, es un milagro porque, bueno, en ese tiempo las medidas de seguridad para acceso a las plataformas de los aviones y todo eso no era muy celosa porque no se sospechaba nunca que ocurrirían este tipo de fenómenos. Ah, pues mientras el avión está en tierra y el tren extendido, pues la bodega donde ingresa el tren, el compartimento, pues es muy amplia. Solo es que tiene que de pronto haber calculado de dónde se tenía que agarrar para no caerse en el momento de cuando el avión está comportándose pues como vehículo terrestre y en el despegue. Pero lo más increíble es cómo logró acomodarse en un pequeño espacio que queda entre la rueda y el compartimento, porque la rueda es redonda lógicamente y el compartimento es un cubículo cuadrado. Entonces, porque si no se acomoda bien, pues ese poderoso gato hidráulico que levanta las ruedas, que son componentes muy pesados y se accionan hidráulicamente, pues lo hubiera triturado físicamente allá en ese espacio. Pero bueno, lo logró hacer. Ya después de que el tren estaba adentro, pues ya no era muy fácil que se pudiera caer, porque inclusive tampoco es que él se pudiera salir, porque eso queda muy preciso y ya quedó fue atrapado allá, pero al menos vivo. Y también en el mismo momento del aterrizaje, pues de alguna manera se adhirió para no caer a la pista a esa velocidad con que el avión toca tierra. De tal manera que por todos esos aspectos, eso fue un milagro fantástico. Además de el buen frío que debe haber soportado, porque en la alta atmósfera la temperatura es bastante baja. Sí, aquí dice en el periódico, bueno, el relato dice muchas cosas de esas que usted nos está explicando que parecen surrealistas. Y también relatan cómo la circulación sanguínea se afecta y es un milagro sobrevivir, pero eh, bueno, es lo que pasó y es parte del contraste que queremos resaltar. Mientras la gente cubana estaba saliéndose a como diera lugar y haciendo acciones tan arriesgadas como esta, o otras que publicaron en esos días de gente que se volaba en esas chalupas, en esas pateras, como dicen en España, de Cuba, y la Fuerza Aérea cubana salía y los ametrallaba en alta mar para evitar que llegaran a Estados Unidos o a México. Y eso no lo cuentan en la memoria histórica ni nadie de la narcodictadura cubana, sino que aquí a todos esos herreros comunistas estúpidos que repiten como loros las lecciones, les dicen que eso era una maravilla ya y que la gente estaba llegando. Entonces vemos aquí algo importante que es el poder de la propaganda. Mientras los que estaban adentro querían salirse todos, a los de afuera los estaban convenciendo para que se fueran para allá, que eso era la octava maravilla. Algo similar a lo que pasa con la narcodictadura venezolana. Todos los comunistas herreros y estultos colombianos con ganas de proteger a Maduro, de irse para allá o de resaltar la narcodictadura venezolana y los venezolanos llegando aquí a raudales y la gente viéndolos cómo sufren los venezolanos que llegan a Colombia y siguen hablando de que Petro es una maravilla y que el comunismo es la solución para nuestro país. Increíble. Sigamos, mi coronel. Coronel, escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
Basando en el contexto cierre de la presente misión, planteemos algunas reflexiones acerca del secuestro de la aeronave DC-3 bautizada con el nombre sesquicentenario de la independencia adscrita a la empresa Urraca en junio de 1969. Bueno, muchos temas como siempre, muchos aspectos, pero concentrémonos en uno solo. Hoy, cuando el desgobierno del señor Juan Manuel Santos inició las negociaciones para aceptar todas las imposiciones de las FARC en la mesa, con un grupo de mudos ineptos que envió allá a hablar en nombre de los colombianos, se escogió el territorio cubano, epicentro, dizque por neutralidad. Oigan bien, neutralidad. Primera pregunta, ¿qué neutralidad puede tener un país desgobernado y mal gobernado por terroristas, por narcotraficantes y por delincuentes de la peor laya en la política? Pero eso lo escogieron. Además, todos socios de las FARC. Y se negoció allá, es que la paz de Colombia. Y aquí vemos que cuando comenzaban las FARC a crecer, Cuba era uno de sus socios predilectos y tiro fijo llegaba allá. ¿Cómo es posible que Colombia rompió relaciones con la narcodictadura cubana por esas razones? Y después el señor César Gaviria Trujillo, en su afán de ser premio Nobel de Paz y de ser el transformador que llevaba a Colombia a paraísos de miel, maná y leche, reabrió negociaciones con Cuba y la prensa que tiene estos archivos, que se supone que también le daría educación a sus periodistas de que antes de escribir consulten los archivos para que tengan coherencia en lo que hacen, se convierte en facilitadora de eso y el periódico El Tiempo de la familia Santos, uno de los promotores del pacto Far Santos, no ha tenido en cuenta esos antecedentes. Pero hay algo más. ¿Cómo es posible que se pacta con ese grupo terrorista y a pesar de que en los computadores de Raúl Reyes, por mencionar una sola de las fuentes, estaba escrita toda la relación de las FARC con gobernantes extranjeros, en especial también con la narcodictadura cubana, y de eso no quedó absolutamente nada en el acuerdo de Cuervos de 310 páginas? Y hoy se sigue sin mencionar. Y cuando el señor de Rux elabora, es que la Comisión de la Verdad, o elabora la verdad que estableció esa comisión acerca de la historia del conflicto armado en Colombia, no menciona por ningún lado el rol de la narcodictadura cubana en el terrorismo en Colombia. Pues quiere decir que están construyendo una narrativa elaborada, distorsionada y con la única intención de que el comunismo se legitime y se desinstitucionalice el resto del país y quede a merced de estos criminales. Un hecho surrealista, como lo acabamos de ver, lo que sucede en la historia de la humanidad. Seguramente en 400, 500 años adelante, quienes lean estos episodios o quienes los analicen, les parecerá algo eh, funambulesco, pero es la historia que nos ha tocado vivir a los colombianos de este siglo y ha sido la tragedia del pueblo colombiano, producto del accionar comunista y de elementos extranjeros como la narcodictadura cubana. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Gracias, mi coronel. El comentario de hoy. La raíz de nuestros males. Durante la década de 1960, la dictadura cubana hizo un gran despliegue publicitario y propagandístico del triunfo de la revolución alrededor de todos los países latinoamericanos. De esa forma estaba cumpliendo al régimen comunista de Rusia el objetivo de propagar el comunismo en toda América, porque este era parte del objetivo del mongólico y bárbaro Stalin para apoderarse del mundo bajo el concepto del gobierno autocrático basado en la adulación de la personalidad. Para este propósito, el dictador Fidel Castro y todos sus secuaces no ahorraban ningún método, ya se fuese por las armas o por la conquista ideológica, pero ambas siempre basadas en el terrorismo y la amenaza. Con el fin de ser lo más impactantes posibles, se les ocurrió la perversa idea de institucionalizar el delito, de apoyar el secuestro de aeronaves y aprovechando el estado de indefensión de los pasajeros.
Para ese fin eran muy útiles aquellos terroristas adoctrinados casi que hasta el nivel de fanatismo musulmán, creyendo que con ello le hacían un gran favor al comunismo mundial. El régimen cubano comenzó a acoger a todos estos criminales, haciendo todo lo posible para cubrirlo con el manto de humanismo en favor supuestamente de los ocupantes de una aeronave, pero que en realidad era en respaldo y protección para los delincuentes. En la isla eran recibidos como todos unos héroes, y la Revolución cubana los exaltaba como ejemplo de ídolos que debían ser imitados en todas partes. De esa forma, el crimen terminaba siendo justificado, y para ello conquistando más mentalidades terroristas, de jóvenes desquiciados por medio de adoctrinamientos que se les daban en las cátedras colegiales y universitarias, especialmente de naturaleza religiosa y de humanidades. Muchas aeronaves fueron llevadas a Cuba, donde el gobierno se ufanaba de su gran campaña de miedo por toda Latinoamérica. Incluso el lugarteniente de Fidel Castro, el criminal argentino Che Guevara, quien se hizo famoso bajo la sombra cubana, ingresó clandestinamente con un grupo de terroristas en Bolivia, donde allí tuvo un fatal y triste final. La reacción mundial contra la política del secuestro de aeronaves por parte del régimen cubano fue de gran magnitud. La revolución de Fidel Castro fue descalificada y acorralada, y debió rechazar esa diabólica práctica. Se vio tan obligada moral, psicológica y diplomáticamente que fue disminuyendo el respaldo de esa delincuencia internacional, pero después de haber causado múltiples crímenes contra la humanidad. Todo eso debido porque el desprestigio de la Revolución cubana se convirtió en un símbolo de maldad a nivel mundial. Y ese fue un gran triunfo de la guerra psicosocial, política y jurídica de todas las naciones contra el despiadado régimen cubano. Una lección de historia donde Colombia tuvo una importante actuación, puesto que las guerrillas comunistas entrenadas en la isla de Cuba tuvieron una gran participación en el perverso secuestro de aeronaves. Historia que no fue contada en el informe de la verdad por el simpatizante socialista, el sacerdote jesuita católico Francisco de Rux, quien es un ferviente admirador de todas las formas de lucha del comunismo mundial, y quien no ha recatado en actuar como insurgente intelectual en todo el ámbito académico de las cátedras universitarias de la comunidad católica de los jesuitas, congregación que por sus intromisiones en asuntos políticos y de gobierno tienen un largo y amplio prontuario histórico de expulsiones de muchas naciones por parte de gobiernos tanto americanos como europeos, comenzando por la primera, que fue la de los reyes del Imperio portugués, y después le siguió la del español a finales del siglo XVIII, y en Colombia, adicionalmente, por parte del general Tomás Cipriano de Mosquera, pero ya en el siglo XIX. Conclusión. La geopolítica nos muestra y explica cómo todos estos sucesos están interconectados. Pero esa es otra larga historia que muchos gobernantes ignoran. Y por ello Fundel está dejando registro diario de la verdad histórica. Muchas gracias, mi coronel. De toda esa larga exposición que usted hace, mi coronel, muy acertada y muy concreta en cada uno de los aspectos que toca, me quedaría con lo último para resarcirle a nuestra audiencia. Es que aquí hay un contenido geopolítico. La narcodictadura cubana era nada, es una satrapía, una asociación para delinquir que logró hacer lo que ha hecho hasta ahora gracias a que tuvo mucho tiempo el apoyo de la Unión Soviética, que les ayudó a crecer hasta ser internamente fuertes y montar toda una banda criminal con unas fuerzas armadas que son una vergüenza para el mundo, dedicadas a oprimir a su pueblo, y un narcogobierno dedicado a quitarle hasta el último centavo de producción a todos los cubanos, y un equipo de propaganda robustecido con la corruptela del régimen, distribuyendo al mundo una cantidad de mensajes mentirosos
causando un efecto geopolítico gracias a que la Unión Soviética le mostraba los dientes a Estados Unidos si intervenía en la isla. Si no hubiera sido por la Unión Soviética, ese narcorrégimen se hubiera caído como cualquier dictadura tropical del Caribe. Pero nos hizo mucho daño y nos lo sigue haciendo, y todos estos políticos corruptos y descompuestos que tenemos en los gobiernos actuales, en lugar de poner en cintura esa delincuencia cubana, los utilizan como medio porque piensan que ahí pueden conseguir premios Nobel de paz y otros acuerdos que los conviertan en los pacifistas de la historia, sin darse cuenta que, o dándose cuenta, pero sin eh, defender la institucionalidad colombiana y la integridad del país. Esta noche tendremos un análisis interesante de si funcionó o no funcionó la paz con el M-19 a partir de los pactos que firmaron con Virgilio Barco a finales de los 80 y lo que ha ocurrido durante estos últimos 35 años de historia colombiana con ese grupo terrorista. La próxima semana regresaremos el martes, porque el lunes es festivo, nuevamente con nuestra memoria histórica y nuestras actividades diarias de análisis estratégico. Un feliz día para todos, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.